Bien, pues vamos a esperar tantito en lo que conecto a mi invitada. ¿Me puedes volver a enviar solicitud, Rebeca? Ahí está. ¿Sí quedó? A ver, no quiere, no quiere. A ver, lo voy a intentar yo. ¿Sí se puede? Ok. Bueno, pues bienvenidos a un like más aquí en La Mira de los Libros. Listo. Ya está ahí mi invitada. Oye, hermano, Listo. mi desastre, ¿eh? Pero ya estoy aquí. Gracias, Rebeca. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Pues gracias por aceptar la invitación por lo del club de lectura, obviamente, para este libro que es El Maestro del Go, de Yasunari Kawabata. Y que bueno, llegó el día de que vamos a estar hablando de él en este live. Y obviamente el día de mañana, para quien se quiera unir, va a haber una tertulia literaria en Meet. Ahí es donde, bueno, va a haber una presentación más a profundidad del autor, de la obra, y bueno, vamos a discutir sobre este libro. Antes de comenzar, bueno, vamos a hacer obviamente la presentación formal de mi invitada. El día de hoy, bueno, aquí en La Mira de los Libros vamos a tener este live de Yasunari Kawabata, en específico de su libro El Maestro del Go. Y para el día de hoy me acompaña Rebeca, del perfil de Instagram Travelology, que bueno, ella es especialista en cuestión de viajes, tanto a nivel nacional y también a nivel, vamos a decirlo así, internacional. Ahora sí, bienvenida, Rebeca. Muchas gracias, Adrián. Siempre nos conocimos nosotros, de hecho, por Instagram. También, pues soy una apasionada de los libros, soy un bookworm, así que además de los viajes, siempre enriquecen, ¿no? Y también, los libros, pues te invitan y te incitan a viajar y es como viajar entre páginas también. Entonces, pues bueno, fue así que coincidí con tu cuenta y está buenísimo que por fin ya podamos entablar esta plática, no cara a cara todavía, pero ya al menos ya estamos acercándonos. Esperemos muy pronto sea ya, como dicen, en tiempo real. Pero bueno, vamos a comenzar a platicar un poco del libro. Voy a explicar un poco el contexto del mismo antes de dar paso ya obviamente como a la trama del mismo, ¿no? Que obviamente fue una trama que me costó un poco de trabajo porque sí fue constante revisar el diccionario y sobre todo el contexto en el que se va desarrollando. La vez pasada, bueno, yo tuve un live hace algunas semanas también de Yasunari Kawabata específicamente, no voy a repetir mucho, pero bueno, es de esos autores que comienza esta transformación en Japón, donde van a ser autores que van a vivir la modernidad, bueno, y esta apertura de Japón hacia el exterior. Y Kawabata es conocido principalmente por ser uno de los premios Nobel de literatura. Este autor, el Premio Nobel de Literatura, no recuerdo, más bien recuerdo si era Mil Grullas o Lo Bello y lo Triste. Una de esas dos novelas fue la que lo llevó a ganar, más o menos por ahí de 1960, el Premio Nobel de Literatura. Y bueno, para esta ocasión yo elegí para el club de lectura algo completamente diferente que yo tampoco había leído de Kawabata, que es que es El Maestro del Go. El Go, a grandes rasgos, es un juego similar al ajedrez, similar a las damas chinas. Siempre, bueno, es de estos juegos de mesa asiáticos que tenemos poco conocimiento de ellos, pero a grandes rasgos es un tablero que se va igual como si fuera el de ajedrez y que se va a dividir en dos secciones, ¿no? Blanco y negro. En este caso serán, no recuerdo cómo podemos definirlo, como unas pequeñas piedritas de ese color blanco y negro, Sí, y que sí. se va a estar jugando, la idea es que se llene el tablero de alguno de los dos colores y evitar que el otro contrincante avance.
justamente eso es un poco lo que se refiere a ese juego. Tengo una publicación, todas las publicaciones que he hecho justamente aquí en la mira, junto con el maestro, en la ruta de los libros, que es el club de lectura, ahí hay más información con respecto al juego del Go y a los dos protagonistas de esta novela. Lo interesante, creo que de esta novela es que Yasunari Kawabata es quien la va a narrar y se va a basar en un hecho real del año de 1938, que es el campeonato de Go. Y bueno, entrando en la temática de nuestro día, ¿qué fue cómo empezaste cuando lo leíste, qué sentiste en ese momento que comenzó la lectura? Híjole, ¿sabes? Yo conecté con el libro desde el prólogo, porque justo están hablando de un periodista, y bueno, mi profesión es periodista de viajes, ¿no? Entonces, un poco conecté desde ahí con Kawabata inmediatamente. La verdad es que desde el inicio su narrativa fue muy sencilla y logró capturarme al momento. Fue sencilla, rápida, pero también fue lenta, ¿no? Y pausada. Te daba esos momentos de reflexionar qué estaba pasando en ese gran torneo que era como muy grande para el maestro, era muy significativo. Pero creo que eso, Adrián, desde el inicio pude conectar por la lectura tan sencilla y tan reflexiva que empezó a tener. No se me hizo nada pesado tampoco, entonces, a pesar de que, como dices, conocer un poco más a detalle el tema de cómo se lleva el juego de Go, que es, bueno, en esa época era tan ceremonial, un poco nos habla ya después cómo lo ve desde una perspectiva de Occidente, alguien que empieza a jugar porque le llama la atención, no era tan ceremonioso como los japoneses ven ese juego, ¿no? Y la importancia también que tuvo el juego desde pues los tiempos no me acuerdo, no me acuerdo ahorita de la palabra, déjame recuerdo, pero desde tiempos de los ninjas, no eran ninjas, era como, era otra palabra, Desde el periodo, no lo recuerdo. Era el periodo Edo, porque ellos comienzan, todo esto se desarrolla en la etapa Meiji. Uh-huh. Entonces, bueno, para quien no sepa esto, estas son como periodizaciones y se les conoce así específicamente a los periodos de gobiernos, vamos a decirlo así, o políticos, en donde se va desarrollando todo esto de Japón. En el caso del maestro del Go, es el Meiji, si no me recuerdo, 1938, porque luego sigue la edad Showa, que es muy distinta. Pero sí, creo que eso nos permite, en los 41 capítulos, que es, cuando lo empecé a leer dije, ¿en qué me metí? ¿No? Pero creo que poco a poco te vas enamorando de la misma lectura. Algo que mencionas, creo que los dos prólogos, porque es muy curioso que haya dos prólogos en un libro, te describen, obviamente, uno te habla más de Kawabata y el otro es más acerca del Go, o sea, de todo cómo va a desarrollarse el contexto de la obra. En el primer prólogo, a mí lo que me gusta es que hace mucha referencia a Kawabata. Hay que recordar que él es fundador también de una escuela que se llama la Escuela de las Nuevas Sensaciones y que lo que busca principalmente es conectar no puedo decirlo, como darle mayor significación a las novelas, ¿no? De darle un sentido a lo grotesco, darle un sentido a este tipo de situaciones, y creo que en la novela lo logra bien. En la Escuela de las Nuevas Sensaciones, bueno, va a compartir créditos con otro autor, que es Richie Yokomitsu, y este autor específicamente, bueno, no voy a hablar de él porque ya viene un episodio del podcast que también hago para hablar del dios de la literatura, bueno, así se le considera como el maestro del dios de la literatura japonesa, que es Richie Yokomitsu. Pero eso es a grandes rasgos lo que nos van a explicar los dos prólogos. Y creo que la historia es muy interesante porque yo no me esperaba que fuera algo tan basado en la realidad. Cuando el Kawabata que yo leía, sí, claro, era más, era como una historia más, era novela, literal para mí eran telenovelas mexicanas, voy a decirlo así. Porque él era de estos autores que te lleva uno, sobre todo lo triste, que es un dramón completamente, y viene de esas etapas. Ahora, con esta novela, justamente, como mencionas, viene con la parte del periodismo, que justamente él está trabajando en una revista literaria y lo envían justamente a cubrir este evento del año de 1938, en donde el maestro Shusai Junimbo, es quien va a ser el mayor campeón, vamos a decirlo así, y que se va a enfrentar a Minoru Kitani. Minoru Kitani, bueno, en la novela se le conoce como Otake, ¿no? Que es el otro protagonista.
Y a partir de aquí se viene una serie de cosas que creo que vamos a estar ahorita desarrollando, pero antes nada más quiero ver si anda por aquí. Sonia, ¿todavía andas por aquí? Mándame un mensajito, un saludo, a ver si está. Sonia Villamil, de Corea 1000, que también, bueno, vamos a aprovechar este live para hacer un pequeño anuncio justamente con respecto al club de lectura y que quiero ver si anda por aquí. A ver, si no, vamos a tenerla que invitar, a ver si acepta. ¿No ha contestado? Sí, que soy una, creo que no ha contestado. No. A ver, vamos a ver si se conecta. Ya le hice la invitación, vamos a ver si acepta venir porque quería tenerla también como pequeña, más hacerla como invitada para la tertulia, pero me prefirió mejor presentarse aquí en el live. Vamos a ver si se conecta, si todavía es tiempo. Dijo que iba a estar nada más un ratitito. Pero bueno, entonces vamos en lo que se conecta y en lo que está aquí presente, vamos a ver si acepta. Bien, vamos a ir desarrollando esta cuestión del maestro del Go. Creo que desde el año es fundamental que es el torneo del Go es uno de los más largos, bueno, que se narra aquí. Va desde febrero, si no me recuerdo, enero, febrero, hasta el mes de noviembre del año de 1938. Y justamente comienza ya como con el final, ¿no? De cuando ya termina el campeonato. Y ya sabemos quién ganó y quién perdió. Pero a partir de ahí, Kawabata, en una, ¿cómo podemos decirlo? En una narración constante, nos va platicando todo lo que se va desarrollando durante esos Claro. pues 41 capítulos. Sí, porque bien pudo haber sido una crónica, pero creo que él, o sea, literariamente lo narró perfecto. Tiene esos huecos, porque bueno, tuvimos huecos dentro del campeonato, ¿no? O sea, no fue todo de seguido, hubo grandes huecos por ciertas situaciones y logra llenar esos huequitos que tenía de tiempo, creo que perfectamente, ¿no? Pudiendo haber sido una crónica periodística, logró hacer pues para mí, una novela, ¿no? De este campeonato. No, y aparte, en esta crónica que nos va narrando, vamos viendo otra serie de personajes, todo el contexto, más aparte todos los personajes que van rodeando a ellos, a los dos, al retador y al maestro, y también a cómo se va desarrollando el Go. Algo que me gusta mucho de esta novela es justamente la dualidad. Vemos al maestro como muy firme, como muy en que se deben de respetar las reglas del juego, justamente en el libro lo mencionan, para él es un arte todo esto de hacer el juego del Go. Mientras que Otake viene ya con una juventud, la diferencia de edad es muy grande, y en cierta forma Otake tiene otras formas, que ahorita vamos a platicar, de jugar este juego, valga la redundancia. Y creo que también eso va a ser muy interesante destacarlo porque vemos esta dualidad entre lo viejo, lo nuevo, entre que si es arte, ya no es arte, sino va por una competencia, entre obviamente una forma de pensamiento más rudimentaria, a lo mejor una más novedosa, y también en el sentido de que este campeonato va a ser un quiebre en lo que es justamente las competencias de Go. Y bueno, es algo es como poner justo una tradición muy arraigada frente a un progreso que sí o sí se tiene que dar, y es como romper esa línea, ¿no? Es como esa pequeña frontera de tiempo entre, pues, casi que lo que marca lo que fue y lo que va a ser en un futuro. Sí, y justamente así es como comienza. Obviamente, bueno, no quiero dar mucho spoiler, pero en cuanto termina la competencia, el maestro se retira a terminar sus últimos días y obviamente él la noticia de la muerte del maestro José Shunimbu va a simbrar obviamente a la asociación de Go, a los periodistas, si no me recuerdo el periódico se llamaba Nichi Nichi o Ninchi Ninchi, algo así. Y también va a simbrar a todos los alumnos o a todos los retadores que hubo durante estos campeonatos. Algo que me gusta es que el maestro es el rango más alto,
mientras que los demás son séptimo, sexto, cuarto, quinto rango, ¿no? Y cómo se van relacionando uno con uno de los del rango. Y también interesante que estos mismos personajes que tienen un rango, mientras no estén jugando, van a formar parte o del jurado o de los observadores. Y eso también va a ser muy interesante porque estamos viendo diferentes perspectivas de cómo se va dando este juego. Y que un gran porcentaje de ellos era, su mentor era el maestro, ¿no? El maestro mismo. Entonces, tiene también esa lucha entre ellos, digamos, reflexiva, y siempre están como, bueno, estoy del lado del negro o estoy del lado del blanco, pero es muy interesante ver estas dualidades en los personajes también, en los secundarios incluso. Sí, y también creo que es interesante ver cómo cada uno de los personajes se va cómo van definiéndose, ¿no? O sea, si están del lado del maestro o también del lado de Otake, porque justamente es como, vamos hacia lo antiguo, bueno, seguimos con lo antiguo por respeto, o nos vamos hacia ciertas cosas que nos lleven a lo nuevo, que es justamente, creo que por ahí también parte esta cuestión de la transformación, un poco aludiendo a lo de Japón, como la transformación que sufre Japón. No es que se de lado, pero la transformación de toda esta parte tradicional, ceremoniosa, se va dejando de lado por una modernidad. Y como lo mencionas, cuando el Go empieza a verse por extranjeros y a que lo jueguen, obviamente los extranjeros no van a saber por qué se juega el Go, ¿no? Sino simple y sencillamente lo van a querer jugar nada más porque sí, literal. Si no saben que tiene un arte, tiene una construcción, todos estos pensamientos, y aparte la observación de las jugadas creo que es otro punto interesante. Por lo menos ahí donde lo narran varios capítulos, casi siempre es un capítulo por todo un proceso de jugadas, ¿no? Que se van dando. Sí, claro, porque además llevamos el proceso de jugadas de ceremoniosas, este arte que duran mucho tiempo, o sea, para hacer una jugada, hubo jugadas de hasta 4 horas para mover una sola piedra. Entonces, cuando llega a esta parte de Occidente y lo ven los extranjeros, es como de, bueno, no importa, estoy perdiendo, no pasa nada. Pero para los japoneses en realidad es tan arraigada esa tradición que duele incluso, ¿no? Perder para ellos. O sea, sí es como, chin, fallé. Sí, sí, y justamente, bueno, esa es casi en los últimos capítulos es donde se ve esta sensación del maestro, ¿no? De que justamente, creo que fue en el capítulo 39, si no me recuerdo, que él, perdón por el spoiler, pero él es donde, ahí especifica, donde se ve esa situación de la pérdida, de haber perdido, por haber tomado una mala decisión en una de las jugadas. Y eso fue lo que lo llevó a perder. A mí lo que me gustó, aunque también la sufrí, fue la parte de todas las jugadas que estuvieron viéndose en ese momento, ¿no? De cómo vamos a decirlo así, era un hotel, un espacio en donde los dos competidores se reunían y estaba el tablero, que era un tablero que yo recuerdo, creo que era de madera, y empezaban a jugar. Casi siempre cuando llegaba cierto tiempo, se sellaba la jugada, la última jugada, y se la entregaban al juez, en este caso, para luego comenzar con otra jugada más. Entonces creo que eso también fue muy interesante porque todo el proceso, vamos a decirlo así, de este campeonato, solo fue entre 2 personas. Y algo también interesante hay que decir, que la competencia, bueno, más bien, quién iba a ser el rival del maestro fue a través de una competencia interna entre los mismos alumnos, entre los mismos, sí, y entre los mismos rivales, ¿no? En este caso, porque también se menciona otra escuela que fue la rival del maestro Honimbo, y que también fue algo como muy interesante. Creo que Otake pertenecía a esa otra escuela, a la del rival, y que él fue el que ganó, bueno, aparte de que era el 7º rango, y bueno, ya nos dan como una serie de características de por qué Otake es como es. Sí. Creo que es interesante y maravilloso cómo se va desarrollando a lo largo de estas 200 páginas, si no me recuerdo, toda una trama que... Bien poquitas, y la verdad es que la trama parece que hubiera durado más páginas. Lo que también me llamó mucho la atención, y tú eres el experto en literatura japonesa, es que Kawabata no deja de lado ese dejo a
a la muerte, ¿no? Está por ahí, noté en ciertas partes mariposas negras, aves negras, entonces está como ahí siempre alrededor del maestro, y ese dejo del sentimiento de muerte tan bonito que tienen los japoneses, me encantó, y son 3, 4 líneas, ¿no? No necesita ahondar tanto en el tema de la muerte, ni ser tan gráfico ni descriptivo, para darte ese dejo de nostalgia en la lectura también. Justamente creo que hay una de las significaciones, y ahora qué bueno que lo comentas, es por ejemplo el cuervo negro, la mariposa negra. Aquí en Occidente, bueno, lo que es América en este caso, lo vemos como algo negativo, mientras que los japoneses lo ven desde otro punto de vista. Estaba leyendo, por ejemplo, lo del cuervo. El cuervo en realidad para ellos es la significación de un dios, de un buen augurio. Aquí lo vemos como si fuera lo peor, ¿no? Como el gato negro, ¿no? Que te va a pasar algo si te cruzas con un gato negro, que es de mala suerte. Pero no, en realidad creo que todos estos elementos de la mariposa, del cuervo, representan la buena suerte, la buena fortuna, pero también tienen un significado de la trascendencia, ¿no? En este caso sobre la muerte. Si no me recuerdo, Lafcadio Hearn tiene un ensayo en su libro Haidan que habla muy bien sobre la figura, sobre todo la mariposa, que es específicamente la mariposa representa la divinidad, representa la buena fortuna, también depende del color, pero casi siempre todas estas mariposas es lo que va a representar. Y eso Kawabata lo refleja muy bien. Bueno, más aparte, hay que recordar que Kawabata, bueno, tiene como estos pequeños episodios en donde él también va a tener como ciertos rasgos de enfermedad, porque justamente Kawabata, su vida se va a quitar la vida, literal. Uh-huh. Y eso va a ser porque también bueno, una de las causas puede ser que aparte de este cambio que se da con Occidente, también tiene que ver mucho con la parte de Mishima, de Yukio Mishima, que es otro de los autores importantes. Y bueno, el sufrimiento por la muerte de Mishima va a hacer que Kawabata se quite la vida. Creo que ya tengo aquí a nuestra... no, no es. No, aquí quién sabe quién me quiso. Pensé que era ella, no. Se metió alguien aquí, me quiso mandar solicitud para conectarse al live. Un infiltrado, pero no. La infiltrada que me interesa y esperemos que llegue pronto y que sí acepte el llamado. Ya le mandé un mensajito. Pero oye, bueno, sigamos. Importante también del libro, que no solo habla de este juego de estrategia en específico, que es el Go, sino habla de otros, unos 2 que 3, no recuerdo los nombres porque son muy difíciles, pero sí habla de 2 que 3 que, bueno, van de la mano en este tema ceremonial, de arte, muy de juego de estrategia, y me llamó mucho la atención también uno en específico que hablaba, me parece que era un chino, un juego chino que hablaba que se unía un poco con el tarot porque pues tiene esta lectura de símbolos, etcétera. Entonces eso me pareció muy interesante, que hay unos rasguitos ahí que te dan esa iniciativa de buscar otros juegos, o bueno, de investigar más de los juegos de estrategia japonesa en ese entonces. Y no sé, eso me llamó mucho la atención también. Habla de 2, bueno, asiáticos son 2. El Mahjong, que es el chino, que es el ¿cómo? El juego de fichas, es aquí en América, el dominó. Es el dominó chino, el Mahjong, y el otro es el shogi. El shogi es el ajedrez japonés. Son los dos que el maestro, justamente después de algunas competencias, se iba a jugar, ¿no? Literal, creo que él también como para desestresarse o pues seguir en práctica, se ponía a jugar estos otros juegos. Más aparte también estaba, creo que se iba al billar, si no me recuerdo, por ahí se menciona que también estuvo jugando billar, a pesar de enfrentarse a ataque, bueno, trataba de ocupar su mente en otros juegos, y como no perder eso, ¿no? Siempre estamos viendo que los dos son estrategas en diferentes características. El maestro como un estratega práctico, como siempre pensando, ¿no? Y poniéndose en práctica con otros juegos. El shogi, el mahjong, el billar y las partidas que tenían con el periodista, bueno, con Kawabata, sobre el mismo Go, sin ser algo tan profesional. Y bueno, en el caso de Otaki, él era más observador, se la pasaba encerrado constantemente. Bueno, los últimos capítulos nos explican por qué, pero siempre era como más observador, tomar las decisiones de qué jugada van a pensar.
creo que era mucho sufrimiento, ¿no? O sea, para los espectadores, porque para ellos estaban en constante concentración de qué jugada van a hacer. Pero mientras los otros, por lo menos Kawabata, el narrador en este caso, nos está mostrando esa tensión que se ve, ¿no? De cómo van decidiendo el movimiento de las fichas, del blanco o del negro, y cómo van jugando. Creo que eso también es muy interesante destacarlo, porque sí, ahora que lo analizo un poco, nunca pensé que fuera tan tardado un juego de Go. Sí, es lo mismo como... Y actualmente además, es lo mismo. Perdón, continúa. Y es lo mismo como si estuviéramos jugando un ajedrez tradicional. Los campeonatos de ajedrez se llevan horas en estar jugando y mover las piezas. Entonces, eso me recordó justamente al ajedrez. Ahora sí. Pero también esa línea, ¿no? Que decías donde Kawabata nos narra qué está pasando, pero también hay una línea paralela donde nos narra un poquito la vida del día a día, ¿no? Donde él hace de mediador entre Otake y el maestro, ¿no? Para poder ahí, para templar las aguas, para bajar los humos, para bajar los egos. Entonces, bueno, también ahí Kawabata es parte primordial de esta narración al ser tan mediador entre ambos, ¿no? Y que nos va guiando también en lo que está pasando día a día con ambos personajes. Sí, justamente Kawabata va a ser el mediador, el consejero, el que escucha, ¿no? A lo mejor los problemas de los dos personajes, y sobre todo, él va a ser como este diplomático que va a tratar como de establecer las reglas del juego también, ¿no? En una parte de la historia lo va a establecer el negociador, es la mejor palabra que podemos hacer. Él va a siempre estar negociando con alguno de ellos para que se logre llevar a cabo todo el campeonato. Porque durante todo ese tiempo del campeonato, ahora sí la pregunta que te lanzo es, ¿cuáles serían las características que tú ves del maestro durante ese campeonato? ¿Características físicas, mentales? Híjole, físicas desde el inicio es muy descriptivo Kawabata, desde cómo se ven sus, o sea, de cómo se ven sus piernas, cómo se sienta, cómo camina, que literal un aire nos lo puede matar en cualquier momento. Entonces, pues claro que te lo imaginas frágil físicamente, pero mentalmente muy fuerte, porque incluso aguantaba jugadas, él no tardaba tanto en hacer estas jugadas, ¿no? Cuando Otake tardaba horas, ¿no? Horas para poder pensarla, para poder armarla. Entonces, mentalmente yo creo que era un tipo muy, muy fuerte. Se concentraba demasiado, tenía mucho respeto hacia su juego y mucho respeto hacia su oponente también, a pesar de la diferencia de edad. Y bueno, físicamente sí, pobrecito, me lo imaginaba ya muy chiquito, físicamente muy deteriorado. Y también volvemos a lo mismo, ¿no? Estás como en los extremos, ¿no? Por un lado, estás viendo que ya físicamente no puede, pero mentalmente está muy fuerte todavía. Entonces, eso me agrada mucho de la narración en este libro. Sí, justamente eso es a lo que voy. Creo que el maestro, en este caso, es una persona que ya está enferma, que tiene una edad de 75 años, si no me recuerdo, mientras que Otake tiene 35, o sea, es una diferencia de 30 años entre los dos, y la salud de cada uno es distinta. Lo interesante aquí es que conforme va avanzando toda la competencia, la salud del maestro va mermando, ¿no? Va decayendo, a tal grado de que los doctores ya no querían que jugara. Si querían mantenerlo sano, tenía que mantenerse tranquilo y fuera de todos los juegos. Porque justamente, bueno, eso es lo que me llama mucho la atención, que los doctores le dijeron, es que no puede ya estar jugando. No puede estar jugando ni Mahjong, ni Shogi, ni billar, ni el Go, porque lo están deteriorando, bueno, perdón la palabra, lo están maltratando, vamos a decirlo así. Sí, pero además él no podía, ¿no? Porque era su vida. Literalmente el juego de Go era su vida, entonces no podía. En cualquier momento, en vez de descansar, él jugaba, ya sea billar o estos dos otros juegos, ¿no? Entonces, pues simplemente no podía dejarlo, a pesar de que los doctores le decían ya calmadito, no, él no podía. Sí, y aparte creo que esto viene
a consecuencia también de su disciplina, ¿no? Porque él cuando empieza a ganar estos campeonatos establece una escuela y tiene varios de sus aprendices, lo siguieron. Justamente se menciona que a lo mejor que uno de los aprendices que posiblemente hubiera seguido su legado falleció. No recuerdo ahorita el nombre, pero fue uno de los que falleció. Y de ahí, pues bueno, se preguntaban quién iba a continuar con el legado del maestro. Obviamente creo que justamente por eso hicieron la competición, para saber quién iba a ser continuar con ese legado que él ya estaba dejando muy marcado. Aparte de que también vemos dos diferencias entre Otake y el maestro Shusai Honimbo, que nada más Shusai Honimbo solo tenía su esposa, mientras que Otake sí tenía hijos y esposa. Y a la par de eso, hay que mencionar que Otake también padecía de algunas enfermedades, sobre todo recuerdo que era colitis nerviosa, que necesitaba constantemente ir al sanitario para estar un poco más relajado, pero creo que el maestro en algún momento criticó eso, ¿no? Y, o sea, dijo, ¿cómo es posible que tengas estas enfermedades cuando yo tengo otras peores, ¿no? En cierta forma. Entonces ahí vemos las diferencias entre uno y otro y cómo este juego del Go en ese año del 30, sobre todo en el año de 1938, fue un suceso muy, por lo menos para mí fue muy interesante y también muy, que para la sociedad japonesa de ese momento, que es más que nada la sociedad japonesa que leía, los lectores, era impresionante. Algo hay que decir que en ese tiempo, bueno, los medios de comunicación solo eran los medios impresos, que en este caso era el periódico, o las revistas, y en el caso de Europa y América, bueno, ya estaba en proceso esta parte de la radio. Creo que la radio llega a Corea a Japón un poco más adelante, pero mientras era el medio impreso el que llevaba todas las noticias y de cómo se iba dando la evolución de todo este campeonato. Más aparte, obviamente, de cómo Kawabata visitaba al maestro cuando estaba enfermo, visitaba a Otake en ciertos momentos, y eso también, podemos decirlo, lo va reportando. Creo que todo esto Kawabata lo va a traer cuando, digamos, su base va a ser este proceso del campeonato, y de ahí va a desarrollar justamente toda la novela que estamos viendo aquí, respetando obviamente como la línea de los personajes, aunque en este caso solo Minoru Kitani va a cambiar el nombre a Otake, porque Minoru Kitani es otro personaje también importante. Sí, la verdad es que y también, ¿no? Él lo dice un poco también en la narración, que sus crónicas habían sido un éxito, ¿no? Eran un éxito, que todo el mundo esperaba que surgiera la otra crónica para seguir leyendo. Entonces, bueno, pero es que ya también el periódico estaba tan involucrado y, bueno, en algún momento ansioso ya porque terminara este campeonato, pero bueno, dejaron que las cosas se dieran y fue por eso que se alargó muchísimo, pero la verdad es que el libro me encantó, me pareció increíble, muy sencillo de leer, a pesar de que, como dices, tienes que hacer estos tropiecitos para investigar un poco sobre el juego, de reglas, etcétera, pero es un libro muy, muy enriquecedor, sobre todo cuando te da este enfrentamiento entre generaciones, ¿no? Que que lo vives día a día. O sea, esto no pasa de moda, ni se dio en un año, ni se da en otro. Es un día a día vivir este choque generacional, tanto de tradición como de la innovación, ¿no? Que tienen los jóvenes. Así es. Y justamente, bueno, como lectura introductoria para Japón, ¿tú la recomendarías? Como lectura introductoria para Japón, no lo sé, porque creo que sí necesitas tener al menos un periodo de investigación cuando lo inicias, sobre todo porque pues no sabes, ¿no? Qué es el Go, estás muy alejado, sobre todo cuando no tienes idea pues de la cultura, ¿no? O sea, a lo mejor tendrás algunas ideas y habrás leído algo, pero en este tema que es tan ceremonial, que fue o sea, que fue tan un arte para ellos, creo que sí necesitarías tener como un poquito de background del juego. Sin embargo, sí la consideraría dentro de una etapa inicial, ¿no? De introductoria a la literatura japonesa. Y justamente hablando de eso, creo que este libro menciona varios aspectos introductorios a la cultura japonesa.
Está el juego del Go, pero también nos habla de las ceremonias de té. Bueno, por lo menos te habla del tokonoma, de algunos espacios en donde se desarrolla la ceremonia de té. ¿Sí? Te habla también del arte, en este caso. Bueno, por ahí donde está el tokonoma te habla, por ejemplo, del arte, de un, siempre la ceremonia del té se tiene como un atril o un espacio en donde se pone una pintura, un poema, que va a declarar, en donde se trata de reflejar la sensación de las estaciones, ¿no? Que si es un momento de verano, vas a tener algo frío para sentirte en esa armonía. Si es invierno, es viceversa, vas a tener algo que te dé como el calor, ¿no? Y eso es un poco lo que también refleja esta parte de la ceremonia del té, más todos los ambientes, más los espacios en donde se desarrolla, bueno, por lo general son hoteles, ¿no? Son pequeños hoteles, pero te menciona Tokio, te menciona Hakone, te menciona algunas otras ciudades o prefecturas que forman parte de Japón, y que también eso me gusta mucho porque una de ellas, bueno, está cerca del mar, ¿no? Y también creo que eso nos habla de otras características, son escenarios múltiples, escenarios naturales, que también van a dejar que la historia se vaya desarrollando y no nos quedemos nada más en un hotel o en un espacio en específico, sino todo va como concatenado, va en línea a lo largo de estos 41 capítulos y también nos va a permitir como conocer un poco Japón de manera más tradicional. Yo lo diría así, como toda la parte de tradición de Japón, lo refleja muy bien aquí. Hay otras obras del autor que, bueno, si queremos profundizar en ceremonia del té, si queremos profundizar en la antigua capital, por ejemplo, pues bueno, está Mil Grullas, Lo Bello y lo Triste, Kioto, que son otras de las novelas que he leído del autor y que nos van a permitir, bueno, entender a gran rasgo toda la característica de Japón. Algo que me sorprende de él y que, bueno, eso sí lo puedo comentar, en las anteriores novelas, Kawabata es muy descriptivo. Cada escena te la describe de una forma, una emoción, una sensación, y son largas las escenas para describir un suceso, ¿no? O sea, si vamos desde yo miro a la ventana, bueno, yo miro a la ventana con estos ojos, lo va desarrollando muy bien. Aquí en El Maestro del Go, a pesar de que sí tiene una descripción de los personajes, siento que no llega a ese nivel de descripción que tienen en las otras obras, porque aquí es como más preciso. Siento que aquí Kawabata me gusta más porque es preciso, te va llevando, sí, de la mano de esta trónica del Maestro del Go, del campeonato, pero también te va llevando a conocer a los dos protagonistas, tanto el maestro como Otake, y a veces se dan pequeños rasgos de cómo Kawabata, bueno, vive, ¿no? Creo que tenía una casa en el campo, en la playa, no recuerdo bien, en donde él de repente ya estaba cansado, desesperado. Bueno, a mí me reflejó esa sensación, ¿no? De estar cansado y quiere irse a descansar, ¿no? O a continuar ahora sí, a transcribir todo lo que trabajó para enviarlo luego. Y poder tener tiempo de, bueno, estar con sus hijos, con su esposa, eso es lo que también se menciona. Y bueno, a la par de esto, creo que otras figuras clave dentro de la historia, bueno, son las esposas, aunque una sale más que la otra. Que la otra, sí. Sí, creo que las esposas juegan un papel fundamental y también reflejan un poco este tema, híjole, no quiero decirlo, reflejan un poco este tema general de que están como acompañando siempre a los esposos, están siempre para cuando las necesiten, son quienes están siempre al pendiente de ellos, a pesar de que pues una tiene un bebé, ¿no? Y la otra pues está con el maestro siempre. Entonces, para mí sí, sobre todo la que no sale tanto fue la que me marcó más, ¿no? Porque siempre entiendes también un poco la forma de ser del personaje, de Otake, ¿no? Cuando aparece ya más su esposa, cuando te explica la situación que están viviendo en ese momento como núcleo familiar con el bebé, entonces ya entiendes por qué Otake fue de esa forma durante cierto periodo del campeonato, ¿no? Y bueno, y la otra esposa me partió el corazón al final. La verdad es que siempre fue muy abnegada, estuvo siempre detrás y apoyando al maestro cuando lo necesitaba, cuidándolo en sus momentos cuando decaía físicamente y cuando estaba más enfermo. Sí, fueron parte clave y se nos había olvidado mencionarlas. Sí, no,
y justamente creo que algo que también refleja mucho es, por ejemplo, la esposa del maestro es más activa, a pesar, como lo mencionas, lo cuida más, pero también interviene mucho, o sea, le preguntan algo al maestro y ella responde en lugar del propio maestro, entonces es otra diferencia, mientras que la otra esposa es como más recatada, más enfocada al cuidado de su hijo, y obviamente, bueno, también está preocupada por su esposo, pero sabe que en algún momento va a terminar esta contienda, que justamente un año y medio después de que gana Otake la competencia, el maestro se retira, lo visita Kawabata, o el narrador en este caso, el periodista, y en esa visita, obviamente se va a dar cuenta que el maestro, a pesar de que está sano, nadie se esperaba que tuviera ese final de que falleciera, aunque creo que es la muerte de los, ¿cómo le podemos decir? La muerte de los, no de los valientes, bueno, tiene un nombre específico aquí en nuestro país esto de la muerte, pero es que él murió dormido, sin necesidad de sufrir, o sea, él literal, creo que cumplió con todas sus metas, aunque la última, que era la de seguir como en este campeonato, no se dio, ¿no? Creo que también eso es importante destacar, de que tiene que, y es creo que uno de los mensajes que a mí me deja, es que hay que darle paso a las nuevas generaciones. O sea, no podemos estar reticentes a mantenernos en un mismo espacio, reticentes a mantener el poder, en Sí, cierta al forma. cambio, 100%. O sea, y creo que entre más avanzas en edad, más te vuelves un poco más necio, más terco, de que las cosas se tienen que hacer a tu modo. Cuando llegan ideas frescas, y hablo en general, los tapas un poco y dices, no, 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 porque se tiene que hacer así, ¿no? Y estás justo reticente al cambio cuando tendrías que darle paso a estas nuevas generaciones porque son quienes van a traer cosas nuevas y quienes van a venir a refrescar algo que quizá ya no daba para más de la forma en que se llevaba haciendo. Tanto fue así que vemos este cambio, ¿no? Cuando llegan ya los occidentales, americano que viene jugando en su tablero de Go, que ya dice, ay, no me importa, no pasa nada, se pierdo o gano, o sea, igual estoy jugando, es un juego nada más. Que empieza ya como que a ver, lejos de que ya quizás saldrá de Japón, no sé, no tengo, no investigué qué ha sucedido con el Go o cómo es el Go actualmente, si siguen jugándose como estaban jugando los campeonatos en 1930, pero bueno, ya se deja ahí ver la barrera del salto, ¿no? De que quizá ya las reglas cambiarían y que se haría un poco más relajado el ambiente. Sí, justamente en el 38, cuando termina este campeonato, es como la punta de lanza para el cambio de reglas, los lineamientos del Go. Y sí, que yo sepa, sí se sigue jugando, bueno, es como más relajado, más tranquilo, como un juego cualquiera, sí se juega en otras partes, sobre todo de Asia. Aquí en América no tengo como tanto el contacto, pero lo que es chino, bueno, justamente el juego es de origen chino y de ahí tiene como dos nombres diferentes. Tanto Corea como Japón siguen jugando este tipo de juego que es el Go, más aparte el shogi japonés, el shogi que es el ajedrez japonés, se siguen jugando y bueno, hoy en día pues bueno, ya no son estas competencias artísticas, ¿no? Y que tienen toda una serie de pasos como nos lo muestran en la obra, sino ya es algo más relajado, ya es algo más por diversión que por un valor, ¿cómo podemos decirlo? Un valor en el sentido de que te da un nombre, ¿no? Y creo que Como eso por también es algo. honor, ¿no? También, Honor, era mucho jugar en honor. sí, justamente lo que se menciona, que los samuráis le dan esa característica, la característica del honor. Y creo que justamente también eso está porque las casas que se dedicaban a como entrenamiento del Goya que jugaban, estas competiciones que tenían, pues lo llevaron a que el gran maestro del Go, Shosai Honinbo, fuera el máximo, digamos, líder de todo el movimiento de este juego del Go. Más aparte de que ya había algo detrás, ¿no? Que había una academia del Go, la asociación del Go, que ya buscaba como romper con la vieja escuela y darle paso a nuevas cosas. Esto también nos habla de los quiebres que obviamente hay en Japón con la tradición y la modernidad. No solo en el juego del Go, sino también en aspectos como el arte, en la ceremonia del té, en la misma literatura. Entonces creo que todo va como concatenado.
Y algo que se refleja, creo, bueno, por lo menos Kawabata en todas sus novelas lo va a reflejar, ¿no? Es esta dualidad y esta añoranza a la tradición, un poco al pasado, pero también hacia a lo moderno, a lo que viene. Creo que todos en algún momento en este campeonato del Go estuvimos como, bueno, yo por lo menos estuvo como incierto, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Aunque ya sabía, desde el principio ya te mencionan qué va a ocurrir, pero yo quería saber más, por qué se daban estas jugadas, por qué esto. Y sobre todo, por ejemplo, vuelvo y repito, la jugada que a mí me molestó fue el error que cometió el maestro del Go para haber hecho que Otake ganara, ¿no? Y bueno, más aparte, en los últimos capítulos, cómo Otake tiene la desfachatez, porque así lo mencionan, de tardarse cada vez más, de que ciertos días no va a poder, de que tiene que ser cuando él dice. Y bueno, creo que aquí también tiene que ver algo de que Otake en un momento él fue condescendiente y él fue como fue muy humano, ¿no? Y decir, bueno, el maestro está pasando por esta situación, ok, está bien. Pero llega un momento en que ya se hartó y dijo, no, a ver, ahora va la mía. Como en una venganza, se puede decir así. Sí, sobre todo cuando ya sabía él el desenlace, ¿no? Que ya de plano ya descaradamente dijo, no, pues yo aquí ya mis chicharrones truenan y ya voy a hacer yo la mía, ¿no? Y quiso jugar como él quería, a su tiempo, a sus reglas, y bueno, pero ya lo sabía, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí fue demasiado show ya después, como que incluso Sí, venganza, ¿no? Un poco. sí, justamente es lo que digo, ahí como que en los últimos capítulos, él dice, no, se tiene que hacer esta hora o en este espacio, y si tengo tiempo, ¿no? O voy a hacer tanto número de jugadas y me voy. Sí. Porque hay que decir que este campeonato del Go, las competencias que se hacían, no eran de 1 hora, 2 horas, eran casi de toda una jornada, desde la mañana hasta la tarde, con un descanso o dos, no más recuerdo. Sí, sí, Es, sí, y aparte, bueno, que cuando eran de todo el día, pero ellos tuvieron que cortar, ¿no? Cierto tiempo a mediodía por la salud del maestro. Entonces, pero sí, como platicábamos al inicio, una jugada que se tardaba 4 horas, imagínate, no, no, yo no sé si la aguantaría hoy también por el ritmo de vida, ¿no? Que llevamos. justamente, por ejemplo, la ceremonia del té dura casi 5 horas, entonces sí es complicado, más la postura en la que tienes que estar. Por ejemplo, yo no sé cómo aguantó el maestro estando en una postura, observando y llevando esto. Algo que es interesante, mientras el maestro, bueno, se tardaba más en los primeros capítulos, va reduciendo el número de tiempo de decisión para jugar, Otake aumentaba el Ujú. número de tiempo en la decisión que tomaba para jugar. Sí. Si era Blanco 99 o Blanco 121, que creo que fue esa justamente con la que le dio final el maestro se hizo su propio castigo, fue algo como que justamente nos lleva a entender cómo todo esto, las decisiones que toman cada uno y el tiempo que llevan para construir sus jugadas. Porque estoy seguro que tenían como diferentes alternativas para poder jugar, ¿no? Bueno, por lo menos algo interesante también de este libro es que tiene bueno, sí, como imágenes, ¿no? Que tiene imágenes de, De aquí hay tablero. una, por ejemplo, del tablero y cómo se va desarrollando el mismo juego. Por ejemplo, aquí están las fichas negras y las pocas fichas blancas, que bueno, no se alcanzan a ver porque no tienen color, son los movimientos que cada uno está desarrollando a lo largo de la trama, ¿no? Y eso también es magnífico cómo trataron de llevar, bueno, por lo menos tratan de llevar todo lo que narró Kawabata en su momento al papel y tratar de decirnos, bueno, estas eran las jugadas, esta es la forma en que se estuvieron moviendo. Justamente, bueno, a mí siento yo que sería como más, me gusta más en físico y poder ver cómo se va desarrollando las Sí, jugadas de cada uno. porque a pesar de que no seas especialista o no tengas una idea de cómo es el juego, al inicio como que no le prestas tanta importancia, dices, bueno, ajá, sí, estoy como entendiendo, pero ya al final cuando se desarrollan ya las últimas y sobre todo esa crucial que fue la que marcó la derrota, sí dices, a ver, aguántame, voy a mi tablero y voy a ver dónde está, a ver, y empiezas a entender, ¿no? Un poco visualmente, ayuda mucho para entender la lectura. Sí, justamente eso nos permite, y creo que esta, como lo habíamos dicho desde el principio,
esta investigación o el tratar de saber un poco más, pues nos permite conocer más la lectura, porque si lo hubiéramos leído así nada más porque sí, justamente para cumplir este compromiso, nos hubiéramos quedado, y bueno, ¿y todavía qué es el Go? Por lo menos yo me quedé más claro qué es, ¿no? Y cómo se juega. Aunque todavía las reglas de cómo se desarrolla el juego para mí siguen siendo confusas, porque tienen una profundidad, y bueno, y más aún, como tratan de aquí explicarlo en esta dualidad de lo que es la antigüedad del arte y ya un juego más relajado, pues te quedas como que, ¿qué onda, no? En las mismas negociaciones que hace el maestro Yotake, ahí justamente ellos están jugando, están diciendo, bueno, yo cedo esto, pero ustedes qué me dan a cambio. Y eso se ve clarito en la enfermedad, ¿no? Cuando empieza como la etapa final del juego, que va a ser, obviamente termina en noviembre del 38, y creo que se comenzó en febrero de ese mismo año. Entonces, de verdad, creo que es impresionante porque fue tan largo un juego. Bueno, obviamente la causa es digamos que yo lo entendí como una despedida hacia el maestro, en cierta forma. Sí, 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 yo también lo entendí así y por eso tanto respeto, ¿no? Y tanta paciencia, tanta, pues, pues dando chance, ¿no? De que pasaran ciertas cosas y de que si el maestro no podía, bueno, no importa, lo esperamos, empatizando un poco también con la situación del maestro. Entonces sí, para mí fue una despedida, quizá no a lo grande, porque hubiera sido mejor que ganara, pero pero me pareció una buena despedida. Pudo hacer lo que le gustaba, que pues era jugar y compartir eso con incluso sus propios alumnos, ¿no? Sí, hay lo único que, y sí lo voy a mencionar, que no me gustó, pero bueno, a lo mejor fue un poco más hacia respeto, hacia el maestro, y lo relata muy bien Kawabata, son las fotografías, ¿no? O sea, por ejemplo, ya en su lecho de muerte, en el hotel, no, en su casa no recuerdo muy bien, pero que él tomó fotografías del rostro ya fallecido. Y bueno, eso fue por permiso de la esposa, pero creo que eso también es como, bueno, es creo que el único punto tétrico que yo dejaría ahí pendiente porque me quedé, me recordó un poco a todo lo perturbador que puede ser otro autor que es Kawabata. Akutagawa, que ese todavía es más, ese es el llamado genio roto, pero bueno, aquí Kawabata como que reflejó un poco esta parte no con morbo, sino con esta cuestión de respeto, la parte de la muerte, pero para mí sí fue perturbador cómo fue posible de que después de fallecido le tomara fotografías y si no me recuerdo, creo que se publicaron en el periódico. Entonces también fue así como que... Y al final él queda como con un sentimiento de, ay, no lo hubiera hecho, pero me tocó hacerlo porque yo era el que estaba ahí, ¿no? Y al final es pues es ese profesionalismo periodístico que donde te toque y lo que te toque tienes que hacerlo, o sea, te guste o no, ¿no? Pero sí me dejó como con ese sentimiento de que él no estaba a gusto, ¿no? Con esas fotos que había tomado, que no le había gustado el hecho de hacerlo. Pero bueno, para mí su trabajo, me encantaría leer incluso las crónicas del juego, ahora después de leerlas, no sé si las hay en español, pero intentaré buscarlas, porque me pareció que hizo un trabajo. Ay, ese coquelo, pero sí, creo que hizo un trabajo, de verdad, que ahora también me sorprendió. Yo vengo te digo, de leerlo más como literato, un maestro de relatos, un maestro que yo digo que es un culebrón, completamente una novela, ¿no? Entrar en este relato de Kawabata, más justamente en el maestro Ego, pues nos permite conocer otra faceta diferente del autor. Algo igual muy distinto con otras novelas que son de otro corte, ¿no? En este caso, Pandillas de Sakusa, La bailarina de Izu, o su libro de relatos que historias de la mano. No, por ejemplo, no el rumor del oleaje, no, El rumor de la montaña también es otra de sus novelas. Creo que vamos a ver diferentes facetas en él. En esta, por lo menos, bueno, vemos a un Kawabata más centrado en su trabajo como periodista, compartiendo la información,
relatando un campeonato que al final de cuentas sí existe y es verídico y que en esas crónicas se basa para construir esta obra y que nos va a permitir, bueno, entenderlo a mejor grado. La editorial, hay que decirlo, la editorial que lo hace, esta del Maestro del Go, bueno, es la que tenemos, es editorial MC. Creo que aquí en México la tiene Planeta, editorial Planeta la pueden conseguir. Sí, Planeta de Libros. Es quien puede tener como todo el bagaje y el trabajo de Kawabata, ahí lo pueden encontrar. El único que todavía sigue descontinuado es El Rumor de la Montaña, que ese solo se puede conseguir si quien viva en España o lo pueden encargar por este portal famoso para que lo puedan conseguir. Y de verdad creo que es un autor que vale la pena leer. Bueno, para el club de lectura, bueno, por lo menos es interesante conocer un Japón, esta dualidad de Japón. Por eso también decidí como un autor clásico que nos pudiera permitir introducirnos a Japón. Y este autor, bueno, en este librito lo relata muy bien y en un aspecto poco observado, bueno, por lo menos para mí, que era, porque podemos hablar del Ikebana, que es el arte del arreglo floral, la ceremonia del té, el shodo, lo que es la tintura, bueno, la pintura y otra serie de rituales que se tienen, otras características, pero bueno, en el entretenimiento japonés, aparte del kabuki, del teatro kabuki, entre otras cosas, de las geishas, en cierta forma, pues bueno, creo que es muy bonito explorar qué jugaba, ¿no? Con qué juegos de mesa jugaba, para decirlo así, y que nos permite como entender otro poco más este Japón tradicional o esa dualidad que se tiene. Porque obviamente quien visite Japón, pues bueno, se va a dar cuenta que va a haber esas dos conexiones, tanto la parte tradicional como la parte moderna, y más se va a reflejar en Tokio, que es ahí donde viene, bueno, todo lo que tiene que ver con las Ginza, todos estos espacios, y bueno, Asakusa, los templos que hay en Asakusa. Entonces creo que es muy interesante cómo este autor nos va a reflejar esa dualidad y que hoy en día, bueno, Kawabata sigue siendo vigente junto con Mishima y junto con otros autores, justamente para comenzar a entender el Japón, ¿no? Y si queremos conocerlo más a fondo. Bueno, vamos ya a empezar a comenzar con nuestras conclusiones, que ya nos quedan poquitos minutos. Como conclusión, ¿qué comentarios más nos puedes aportar, Rebeca, para esta live que tuvimos sobre justamente? La verdad me encantó, fue una gran idea haberme unido. Ya mañana tengo mucha expectativa de la tertulia literaria porque pues quiero saber otras opiniones, ¿no? Siempre es bueno compartir una lectura con más gente porque tendrán puntos de vista que quizá a ti se te fueron de largo en el libro y que pueden llegar a arte o sí. Yo había leído El País de la Nieve. Ay, creo que se congeló la imagen. A ver, vamos. En lo que regresa Rebeca. Sí, ya está. Ya volví. No, sí, ya estás aquí. Nos quedan, bueno, se cortó en la parte que estabas comentando de que estabas leyendo o leíste País de Nieve. Sí, hace mucho tiempo, hace muchísimo en la universidad, o sea, hace unos 20 añitos, pero me encantó regresar, lo volvería a leer sin ningún problema. Creo que incluso una relectura le vendría bien después de un tiempito para volver a refrescar algunas cosas y quizá checar ahí algo que se te haya ido. Y yo lo único que diría que le hace falta a este libro sería un mapa para saber, porque se trasladan tanto que tú como lector, si no conoces las prefecturas o si no conoces Japón en general, pues tienes una vaga idea, ¿no? De dónde se están moviendo las jugadas. Pero para mí, excepcional, la verdad es que fue un gran regreso de Kawabata. Sí, y creo que, bueno, para mí es el quinto libro de Kawabata que leí y de verdad es algo muy interesante, concuerdo contigo, que nos hizo falta como el plano, el mapa de todo el desarrollo. No solo hubieran hecho el plano del juego, bueno, en este caso, sino también un mapa en donde nos hubieran marcado todas las rutas, ¿no? Y los espacios en donde se jugó. Mencioné ahorita Hakone, había otro, Tokio también estaba, bueno, la capital estaba presente,
pero hay más. O sea, de verdad, eso también es, hay que destacar lo que faltó y estaremos en futuras reimpresiones a ver si nos lo pueden incluir. Sí, que Si nos... llegara a ver, si llegara una reimpresión, una reedición más bien, espero que lo incluyan y yo sí lo compro, definitivamente, por lo menos para revisar el mapa que hay ahí. Justamente, ahorita que menciona lo de la tertulia la vamos a tener a las 8 de la noche, bueno, lo comento aquí, va a estar grabado, va a ser en Meet, bueno, voy a compartir el Meet tanto en historias como en el enlace de Meet, tanto en historias como en mi perfil, ahí en los links que tengo del podcast y de mi perfil de Instagram. Y quien quiera unirse a la tertulia, a pesar de que no hayan terminado el libro, algunos me comentaban, les dije, se pueden unir para que tengan un mayor contexto. Y bueno, la idea es primero, igual, así como lo hice aquí en el live, es platicar un poco del autor, ya un poco más a profundidad, con una presentación, igual un poco del libro, del contexto del Go y todo esto, y después vamos a dar paso a la discusión del libro y de algunas conclusiones que tengamos. Y bueno, de antemano creo que las sorpresas, y creo que ya lo había comentado en algún live pasado, esa tertulia literaria se va a grabar, bueno, ya tengo el programita, lo voy a grabar, y se va a subir al podcast en el que estoy justamente trabajando, para tener como un mayor material que nos sirva, quien quiera de repente recordar sus comentarios, pues bueno, ahí van a estar presentes, y espero, si todo sale bien, aprender a editar muy pronto y que se suba a YouTube justamente la tertulia. El Insta Live sí se va a subir, a ratito lo voy a estar ahí editando. Y pues no nos queda más que, de verdad, como siempre, invitarlos a que lean. Bueno, creo que ya mi intrusa, bueno, no intrusa, sino mi otra invitada que era Sonia, ya no se unió, porque me dijo que era hasta las 7:30, todavía le mandé mensaje, ya no contestó. Pero aviso, el siguiente libro va a ser para el mes de octubre. Vamos a viajar ahora en esta ruta hacia Corea. Va a ser Corea del Sur. Y vamos a leer justamente Monsil, que es un libro de cuentos infantiles. Y bueno, vamos a conocer ahora Corea del Sur desde otro punto de vista. Quien quiera unirse en octubre, bueno, vamos a estar durante finales de septiembre y todo octubre, voy a estar compartiendo publicaciones con respecto a ese libro. Y bueno, previo al Insta Live que se llegue a tener, pues bueno, vamos a tener igual la reseña disponible, así como la que hice del Maestro del Go. Y aparte, vamos a tener 2 tertulias literarias. Una, que va a ser el día, bueno, después del Insta Live, con solo mi grupo, que pertenece a la Ruta de los Libros. Y otra tertulia literaria que vamos a hacer en conjunto justamente con mi invitada, Sonia, de Corea Me, con su grupo de lectura, bueno, su club de lectura, que obviamente ella se dedica específicamente a Corea del Sur, y que en el mes de octubre, bueno, se dio la oportunidad de que nos pudiéramos unir para este libro de Monsil. Yo le había propuesto otro, pero preferí mejor uno de relatos infantiles porque ya habían leído algo de poesía hace tiempo. Esos serían, creo que, los grandes avisos parroquiales. Agradezco de verdad a Rebeca de Traveroloy. Antes de que terminemos esto, y esa era la pregunta que te iba a hacer al principio y luego al final. 2 cosas. ¿Por qué te quisiste integrar al, ¿cómo se llama? Al club de lectura? ¿Cuándo vas a viajar cuándo tienes pensado viajar a Japón? ¿Y cuál es ese interés por conocer Japón? La primera, vi Kawabata y dije, yo soy de ahí. Por los buenos recuerdos que me dejó el país de la nieve, dije, bueno, va, me integro, porque además llevo mucho que no leía, acabo de retomar apenas a Murakami, llevo mucho de no leer literatura japonesa, así que bueno, fue el pretexto perfecto. La segunda, ¿cuándo pienso viajar a Japón? No sé, es un viaje que sí tengo que planear mucho. Con la edad también entran miedos a veces. Y no sé, hace 20 años te decías, bueno, no pasa nada, el idioma, no sé qué, con señas y bla, bla, bla. Pero ahora entra como que ya sabes, ese cri-cri que te tienes que quitar de pronto de la cabeza para decir, yo sí puedo, yo sí viajo. Ahora estoy en esa transición entre México y Países Bajos, entonces hasta que no me establezca podré planear ese viaje, pero yo espero que no sea más allá de finales del año que entra. Y el interés de viajar a Japón, yo soy niña de los 80s, crecí con Mazinger Z,
Así que bueno, o sea, de verdad que mi máximo es ver a, no me acuerdo ahorita del nombre del super robot que está por ahí, gigante. Bueno, es mi sueño ir a ver eso, es mi sueño ir a ver al Godzilla gigante y ver todo lo que tiene que ver con esa época que yo viví de niña. Eh, es por eso que me interesa tanto viajar a Japón y no lo quiero postergar más. Así que, bueno, ojalá que pronto. Nadie, yo esperemos que tampoco yo lo pueda postergar. Conocer Shibuya, que es el espacio donde está todo lo del anime y del manga. Conocer estos lugares que ahorita mencionas donde están las grandes figuras de anime. Yo añadiría el Museo de Ghibli, que también es como otro Sí, punto también. importante para visitar. Y bueno, yo más lo voy a hacer justamente por la parte literaria, que es conocer pues el barrio de Jimboyo, que es el barrio de los libros, las universidades, la parte de historia. Planeo como hacer un tour literario para ver dónde vivió Murasaki Shikibu, dónde vivió Oda Sakamoto, que no. Oda, Dopo Kunikida, que es otro autor que por ahí tengo pendiente de ir a Lupin, que es un espacio en donde se reunían varios autores japoneses, sobre todo los del movimiento Buraiha, que son Kawabata, no, tantos que me sé, Dasai, Oda Sakonosuke y Ango Sakaguchi, que son estos del movimiento decadente, que eran todavía... Sí, con Kawabata había una crítica, ellos son más críticos en un sentido y comparten un destino fatal. Eso también es muy interesante destacarlo. Como que quiero visitar todos esos lugares históricos y literarios donde se han hecho las grandes historias, estas grandes tramas, y a lo mejor, no sé, aventarme en una de esas, me echo el tour del El maestro tour del Go. del Go. Sin jugar, o quién sabe, igual ya te vuelves experto. Sí, aquí antes de cerrar, y ahora sí, mi invitada, aquí está nuestra segunda invitada, Corea Mil. Bueno, ya también hace mención que en el mes de octubre, bueno, nos vamos a estar uniendo los dos clubs de lectura para para esta dinámica con Monsil. Se me olvidó el libro traerlo, lo tengo acá en mi cuarto y se me olvidó traerlo. Pero bueno, nos despedimos. Ya, de verdad, agradezco, Rebeca, que hayas aceptado la invitación. Nos estaremos viendo mañana en la tertulia a las 8 de la noche. Y bueno, nos despedimos de un live más aquí en la Mira de los Libros. Otro aviso se me está olvidando. Hay un live el 3 de agosto, pero vamos a hablar de Ken Saburo Oe con un invitado desde Argentina. Entonces, ese es otro de los avisos que venía preparando. Y bueno, nos despedimos en otro live más. Y bueno, agradezco a mi invitada Rebeca por haber aceptado la invitación. Así Gracias que, a ti. nos despedimos. No, gracias y nos vemos pronto. Seguro. Bye. Bye.